Soy Nicolás Valencia, editorial Data and Content Manager de AdDaily, y con motivo de la crisis social que está viviendo Chile hemos conversado o iniciado una serie de conversaciones con especialistas, arquitectos, urbanistas, geógrafos, para entender cómo llegamos a esto, hacia dónde va, reflexionar, pensar en voz alta. Y el día de hoy estoy con Liliana Simonet, arquitecta, investigadora, académica, doctora en arquitectura, cofundadora de oficina, sí. Mujer empoderada, Envíate. A raíz de sus investigaciones y su rol activo en visibilizar probablemente lo que está pasando en las ciudades, que queremos conversar el día de hoy contigo. Y primero que todo, apreciaciones de cómo estamos en esto, cómo llegamos a esto. Parecía ser que el 18 de la tarde nadie sabía para dónde iba esto, pero con el paso de la hora estaba súper claro cómo llegamos en realidad. Sí, a ver, muchas gracias por la invitación, feliz de compartir algunas ideas en desarrollo, porque como que creo que somos varios los que nos sentimos tremendamente intimidados a decir, Totalmente. porque todavía está todo en desarrollo y no creo que todavía tengamos un rumbo de para dónde va la cosa. Yo creo que el 18 de octubre todos olíamos por qué estaba pasando, pero no me compro la idea de que no lo vimos venir. Yo creo que muchos sociólogos, muchos antropólogos, muchos trabajadores sociales, núcleos milenios enteros, fondos dedicados al malestar, a la segregación socioeconómica, a las vulnerabilidades urbanas, venían acumulando décadas de información que yo creo que no supimos transmitir, que no supimos poner en la mesa como esto es una urgencia y va a explotar. Y por mi parte creo que venía haciendo también lo mismo, relevando conflictos en otras arenas. Yo me dedico más que nada a la investigación urbana en comunicaciones y en prácticas de consumo en la ciudad, y estábamos viendo ciertas cosas que estaban ocurriendo en septiembre, en julio, a principios de este año, que nos hicieron levantar las alertas, pero que quizás tampoco nos dijimos, oye, mira, aquí hay algo que se está incubando. Nada nos hacía presagiar tampoco. Y yo creo que lo que estamos viviendo es una olla a presión que destapó y que explotó de una manera tal que nos ha puesto en vilo todas nuestras creencias. Entonces está como difícil decir también con cierta claridad. Totalmente. Pero lo que yo creo es que estamos viviendo la consecuencia de 30 años y quizás de muchas más décadas antes, de una manera de pensar la ciudadanía, pensar el pacto social que llegó a su fin. Y que llegó a su fin de una manera dramática, y que nos va a hacer que creativamente pensemos en soluciones tanto de reconstrucción como de reparación. Yo creo que hay muchas ideas sobre la mesa de por qué pasaron las cosas, hay otros tantos que se están atreviendo a decir cómo tenemos que, al menos en el campo de la ciudad, reconstruir las ciudades, reconstruir ciudades dignas, pero yo soy más de la línea de no podemos reconstruir sin reparar. Yo creo que lo que se rompió acá es un pacto social que estaba defectuoso en su matriz, pero que no podemos por nada volver a reconstruirlo. Yo creo que lo que aquí necesitamos es ser muy valientes, ser muy creativos en pensar soluciones que reparen esa dignidad que la vemos escrita en todos los muros, que está siendo demandada a costa de los ojos mismos de las personas que despertaron y que están exigiendo dignidad. Y yo creo que nuestras ciudades y nuestra vida cotidiana en la ciudad está basada en la indignidad, con personas indignadas, con proyectos basados en la indignación de otros por sobre sus silencios, y que hoy día ya no podemos hacernos los ciegos. Y en ese sentido, conversamos antes, fuera de cámara, del tema de, tú me dijiste reconstruir, recuperar, pero da la impresión que cuando uno ve, está en la calle o lo que ve de análisis, la ciudad no aparece en ningún punto como lugar donde esto se esté dando, como o que haya sido parte de este no, yo creo todo lo contrario. Yo creo que es justamente en la ciudad la que explota, y la explota a través de su espina dorsal, que es el transporte, que es el metro. Y yo creo que justamente explota a través del metro porque era la espina dorsal que unía esta serie de indignaciones cotidianas y diarias de las personas que viven en la ciudad. Entonces, todo lo contrario, yo creo que la ciudad es protagonista absoluta de esta
violencia estructural que teníamos construida, que tenemos construida. Y por lo mismo yo creo que las soluciones no pueden ir sin repensar las ciudades, sin repensar la mercantilización urbana como ha afectado al detrimento de la dignidad de la vida de las personas. Y ahí yo empiezo como a pensar de las otras cosas que yo vengo estudiando desde hace mucho tiempo, que es consumo, y de cómo este binomio entre ciudadano y consumidor se había establecido tan bien en una ciudad donde tú como consumidor accedías a un montón de cosas. La tarjeta VIP, incluso una tarjeta de débito, se acaba de ser aprobada para que las casas de retail puedan ofrecerte tarjetas VIP para el transporte público metropolitano. Entonces, imagínate, es una imbricación de lo público y lo privado, donde lo privado queda siempre supeditado a la capacidad de consumo y la capacidad de endeudamiento. Y ahí yo creo que hay mucho que pensar, porque yo creo que nosotros estábamos quizás endeudando un montón, 1.000.000 de personas en tiempo, quizás no solo en dinero. Dinero para acceder a una vivienda, los que podían acceder a crédito, dinero para acceder a sus comidas básicas. ¿Cuánta gente, tenemos los datos, que se endeuda para ir al supermercado a comprar pan y arroz para el mes? Pero también había una deuda de tiempo que tenía que ver con el transporte. ¿Cuánto estaba dispuesto el sistema a requerir, a endeudar a personas? Y hay un concepto muy bonito, sobre todo que viene de los estudios de género, que es la pobreza del tiempo. Bonito en el sentido de su complejidad. La pobreza del tiempo, no solo desde la pobreza de cuánto dinero me falta, sino que qué yo hubiese podido hacer si yo no hubiese tenido que trasladarme 4 horas, 3 horas, 5 horas para ir y volver de mi trabajo. Y ahí yo creo que hay una reflexión que nos cabe a nosotros, a los arquitectos, a los urbanistas, en cómo llegamos a construir o llegamos a permitir que se construyera una ciudad con este nivel de pobreza. Pobreza enclaustrada, pobreza en las condiciones, pero también la pobreza del tiempo y de la dignidad. Y cómo construimos esta pobreza quedándonos callados. Entonces también yo creo que hay un mea culpa muy importante. Sí, bueno, lo que te comentaba antes con la ciudad hacía referencia a que en el soporte está súper claro que es la ciudad, pero en el momento en que la exigencia de la calle parecía ser que invisibilizaban todo esto y las prioridades estaban luego como que estaban desligados y que por lo tanto da la impresión que no había nada que hacer dentro o que una discusión como posterior. Y ahora que tú mencionaste el tema de género, antes de esto, precisamente lo que estamos discutiendo eran temas relacionados con cambio climático, con equidad, con accesibilidad, con mil cosas que nos parecían ser que hoy en día parecía ser que o bien quedaron fuera o en la instancia para posicionarlas como relevantes. Sí, pero parece como si hubiesen perdido la urgencia con la que le estábamos peleando, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos organizando para 2 semanas más un evento sobre mujeres y ciudades a través de la red de Mujeres por la Ciudad, y hoy día tuvimos que, por supuesto, pensar la viabilidad, pero también la pertinencia. Y lo que decidimos fue que ahora más que nunca era pertinente que todas las nuevas conversaciones, todos los análisis, pero también todas las ideas que vayan a impulsar este cambio social sean con las mujeres. Entonces, en el mismo sentido, yo creo que es una oportunidad, no pensando en el oportunismo, sino que en la urgencia de hacerse cargo que cualquier cosa que vaya a salir del desastre que tenemos en la mesa, sea pensando en el cambio climático, sea pensando en la accesibilidad universal, sea pensando en la equidad de género y la seguridad para todos y todas de andar en la ciudad. Y es el momento para nosotros exigir más que nunca que no nos podemos consolar con soluciones facilistas y rápidas. Entonces, que todo lo que veníamos trabajando antes, ahora más que nunca tienen que estar en la mesa. No podemos convencernos que, ya, estas eran cosas accesorias y ahora lo importante es esto. No, yo creo que es una oportunidad de una madurez que es fundamental que lo juntemos en distintas capas de complejidad. Comentaste el tema de mea culpa y curiosamente también el diario La Tercera acá en Chile publicó un artículo que hablaba de si esto sí que se debía venir. Y preguntaba a especialistas de institutos enfocados también en escala territorial en Chile y decían que sí, pero si todos estamos tan claros, claro, tú dices como no fuimos capaces de comunicar, ¿dónde está el error ahí? En realidad de comunicar a quién también. Comunicar a quién, sin duda. Yo creo que es fácil hacer el mea culpa cuando todos nos sentimos tan dolidos por lo que estamos viviendo. Yo creo que hay privilegios también que nos hemos vuelto a
a observar de, bueno, yo trabajo a una distancia que es caminable, que es en bicicleta, que es distinta de tener que sumar de 2 horas a 4 horas el transporte como para muchos santiaguinos. Yo creo que hay mucho de privilegio y de mea culpa en esta situación. Pero lo que sin duda yo creo es que hay que repensar las maneras como nuestras piezas, como arquitectos, juegan en la mesa. En el sentido en que no podemos ser más obsecuentes de cosas que siempre supimos que estaban pasando. Siempre supimos de la rentabilidad de los suelos, que siempre supimos que existían estratagemas de lucro a través del transporte público y del metro. O sea, yo creo que hay maneras en que hay que también hacer unos ciertos nunca más, no porque hayamos sido artífices, sino que también porque la omisión se consolidó como falta. Entonces yo creo que el mea culpa tiene que ver con, no que no lo vimos venir, sino que nunca más no vamos a participar en esta discusión. No nos podemos seguir haciendo los locos. Yo creo que ahí la arquitectura, y esta es una opinión más polémica quizás, tenemos un problema gigante los arquitectos, porque a diferencia de tantas otras disciplinas, los médicos, no sé, como por ejemplo los abogados, sí pueden responder ad honorem en soluciones de emergencia. O sea, la Facultad de Derecho se puso con un piquete jurídico en la calle para ayudar a los que tenían que hacer denuncias. Los de Medicina se organizaron y pusieron en la calle también primeros auxilios. Yo trabajo en la Facultad de Comunicaciones de la Católica también. Nuestros estudiantes nos dieron un ejemplo gigantesco de organizarse y armar la red estudiantil de comunicación, de investigaciones periodísticas para mostrar en tiempo real lo que estaba pasando. Y los arquitectos, yo entiendo tu columna, ¿qué es lo que hacemos los arquitectos en el minuto en que están pasando las cosas? Porque claro, porque nosotros trabajamos con los capitales de otros, sean del Estado, sean de privados. No trabajamos con nuestros propios capitales en la construcción de proyectos, por más mínimos que sean. No es que nosotros decimos, ya, vamos y ponemos las maderas y construimos acá un lugar donde no van a llegar las balines, no sé. Entonces yo creo que tenemos el problema que, al contrario de otras disciplinas, no podemos trabajar ad honorem por las causas que están en el minuto siendo demandadas. Pero lo que sí podemos es buscar profundo cómo reconstruir en el mediano plazo, quizá en el plazo urgente no podemos operar, pero en el mediano plazo y en el largo plazo, ser garantes de que la ciudad nunca más vaya a ser cómplice de las vejaciones y las violaciones de lo que estamos viendo. Entonces yo creo que más que quedarse con el diagnóstico medio observador, lo que tenemos que prontamente es empezar a decir, esto estaba mal, no podemos reconstruirlo, esto estaba mal, no debemos volver a hacerlo igual. Y en ese sentido hay una crítica que tiene que ser tajante. Justo en este momento tenemos que ser valientes de destrabar los sistemas que sabíamos de que estaban ocurriendo, las maneras en cómo se estaba reproduciendo la pobreza, las maneras en cómo estábamos condenando a la población a vivir bajo condiciones mínimas de dignidad. Y ahí yo tengo otra crítica que tiene que ver más bien con la sociedad de consumo, que tiene que ver con las investigaciones que hago, porque he estado reflexionando bastante con mi equipo, con la gente con la que trabajamos, en cómo empezó el estallido social. Porque el estallido social, por un lado, partió por el metro, que era lo que te decía, como esta columna vertebral que mantenía el sistema defectuoso, pero que lo mantenía, y por la evasión. Y la palabra evasión, que ahora la vemos hasta rayada en el metro de Nueva York, con el perrito matapacos, el baby, es muy fuerte lo que está pasando. Porque la evasión, si nos ponemos un poco más filosóficos, más teóricos, es un concepto llamado a no pagar por algo que tú consumes. No es robar, no es vandalizar, no es subvierta, es más bien no pague por el consumo que usted está teniendo. Es una acción individual. La evasión es que cada uno tenga que ir sumando evasiones, hasta que se haga una montaña de evasores. Y solo ahí fue que el gobierno reaccionó y reaccionó de la peor manera, que fue gasear las estaciones de metro, y el otro día teníamos estaciones de metro gaseadas, o sea, quemadas, perdón.
Entonces yo creo que ahí hay un quiebre que es mucho más profundo de lo que estamos logrando incluso ver ahora, que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad de consumo y de consumidores, donde nosotros habíamos construido una ciudad, tenemos la ciudad que tenemos, basada en este derecho al consumo, y donde habíamos dejado grandísimas, yo diría 3/4 de la ciudad, a manos de desarrolladores privados, para que fueran esos desarrolladores privados los que ofrecieran las condiciones mínimas, puntuales, casi que urbanismo táctico puntual, de dignidad en barrios, en kilómetros a la redonda, donde no existía ni siquiera una farmacia, ni un supermercado, ni un cajero automático, mucho menos cualquier otra cosa. Estoy hablando de los centros comerciales, que es algo que he estudiado bastante, y que en kilómetros y kilómetros a la redonda todavía hoy día son lo único que existe para que una persona pueda hacer otra cosa que no sea trabajar y dormir. Y en ese sentido, cuando nosotros hemos construido una ciudad que ha relegado la acción de vivir, que no sea ni trabajar ni dormir, la acción misma de la vida cotidiana, a un privado, y estos privados han sido lo exitosos que podían ser, construyeron espacios con aire acondicionado, con iluminación, con sillas, con mesas, de pago, por supuesto, porque son espacios de consumo, pero la gente estuvo dispuesta a través del consumo a acceder a esos espacios. Nosotros construimos una sociedad de consumidores ciudadanos, como lo que dice Zygmunt Bauman, ¿no? Ciudadanos a través del consumo, que expresan sus labores, sus derechos, sus demandas ciudadanas a través del consumo. No nos podemos sorprender que la gente se quiera meter a los malls a protestar. No los quieren vandalizar. Siempre están los vándalos y los delincuentes que lo quieren hacer. La gran masa no quiere romper el mall. Es su único espacio. Lo que quieren es ir ahí y demandar más. ¿Por qué mi plaza? ¿Por qué mi municipio? ¿Por qué mi liceo no tiene los baños que tienen ustedes? Exijo aquí mi derecho, como ciudadano consumidor, de consumir de la misma manera en otros espacios. Entonces hay un sistema que está muy fraguado en el tejido urbano que nosotros tenemos, en todo Chile. Hay ciudades que son capitales de provincia, que el único lugar donde tú te encuentras a la mayor cantidad de gente un domingo en la tarde es el mall. Porque no existe, por las condiciones climáticas, por las condiciones económicas, no existe otro lugar donde la gente se sienta segura para ir a meterse un domingo en la tarde. En ese sentido, yo creo que hay mucho que repensar. No culpar a todos. Yo creo que los privados han hecho lo que hacen, construir lo que hacen y pagar, cobrar por ello, sino que repensar, bueno, ¿por qué el Parque Bicentenario está donde está? ¿Por qué no debiese estar ubicado justamente en las zonas donde menos tienen acceso las personas? Hay un concepto que a mí me parece que es bien fundamental como empezar a conversar, que en vez de solo pensar en reconstruir, teniendo la idea de que lo que acabamos de vivir es un terremoto, es un terremoto. Y por supuesto que tenemos que reconstruir. Y hay ciertas urgencias en qué reconstruir antes, qué reconstruir después. Pablo Lara acaba de sacar como una propuesta que hay muchos puntos que coincido, otros quizás los cambiarían en el orden, no sé, tenemos que discutir tanto. Pero yo creo que reconstruir no es el único verbo que tenemos que utilizar en nuestro lenguaje ahora. Hay otra palabra que es más importante, que es entender que la dignidad aquí se rompió, que es reparar. Urbanismo reparatorio, yo diría que es lo que tenemos que pensar, antes de urbanismo reconstructor. Porque el urbanismo reconstructor vuelve a reconstruir lo que estaba. En cambio, cuando tú reparas, tú reconoces que hubo una herida. Es como cuando tú ofendes a alguien. ¿Qué es lo primero que tú haces? Perdón. Es lo primero. Perdón. 30 años te he ofendido. Sean los que sean, los políticos, nosotros los obsecuentes arquitectos, el perdón debiese ser lo primero para millones de personas que están en la calle pidiendo dignidad. Cuando tú pides dignidad es porque estás ofendido, porque te rompieron algo adentro. Mi dignidad, pasaste a llevar todos mis valores. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando ofendes en la dignidad a alguien? Debes pedir perdón. Y ese perdón en una escala arquitectónica y urbana tienen que ser proyectos reparatorios. Hay muchos ejemplos sobre el urbanismo reparatorio. No sé si con las mismas palabras, no sé si se refiere a lo mismo, pero cuando nosotros pensamos en la reparación a través de la ciudad, hay ejemplos como lo de Medellín, que estábamos hablando antes, que después de la guerrilla tuvo que reconstruir completamente no solo la ciudad, sino que también el tejido social, donde la gente no hablaba con su vecino. ¿Y qué es lo que decidieron? Bueno, vamos a invertir lo mejor que tenemos, nuestros mejores arquitectos, nuestros mejores proyectos de teleférico, en la zona más pobre.
Es como si nosotros dijéramos, Parque Bicentenario va para Bajo de Mena. Eso es dignidad. Es que te pidan la mano y tú entregues el brazo entero, porque estás pidiendo perdón. Entonces yo sí creo que los arquitectos tienen muchísimo que hacer, pero vamos a tener que ser muy valientes para quebrar con el sistema que quiere solo reconstruir. Porque la reconstrucción va a lo que sabíamos antes, Claro. a lo que sabíamos que funcionaba antes. ¿Para qué vamos a inventar otra cosa? Más que es también una lógica propia de un país donde siempre se ha agradecido por el desastre natural. Exacto. Y la idea del arquitecto Parche. es parche, pero es también asumir, o sea, no es como, no hay una instancia para replantearse. Yo creo que de aquí nos salimos sin perdón, sin un ejercicio de humildad y reparación que sea muy profundo, porque lo que nosotros tenemos hoy día es una población ofendida hasta el alma. La demanda por dignidad es tan profunda que a mí me duele el alma, el corazón ver en los muros cuando dice por una vida que valga ser vivida. Tú has ido, tú has salido también. Es tremendo, una vida que valga ser vivida. Eso es una demanda urbana. Porque la vida no la hacemos en el vacío, no la hacemos en el doméstico, la hacemos en la calle. Ahí es la vida que estoy exigiendo que se me respete. Tanto de las violencias estructurales como las violencias del Estado, como de la manera como yo, persona, sigo manteniendo mi dignidad, subiéndome al metro, subiéndome a la micro, siendo respetado mis derechos, no siendo abusado por las grandes empresas. O sea, dignidad integral. Y ahí tendremos que encontrar nuestro nicho para ser muy valientes y decir, no, esto es indigno. También esa idea de recuperar implica algo que es más valiente aún, que es no solamente como mover recursos de una zona a otra, sino que también replantearse qué es lo que uno le entrega a la sociedad. Exactamente. Eso quizás es lo más complicado de definir o de asumir, porque en sí una inyección de recursos a una a otra zona, lo que se puede hacer, y la lógica realmente de la reconstrucción, no lo podría entender. Pero esa visión también de sociedad es quizás la discusión que deberíamos tener. Sí, sí, y yo creo que la otra palabra clave en esta discusión es la ética. Yo creo que la ética es la puerta de entrada para la inclusión, para la dignidad, para la accesibilidad, para el diseño consciente de las diferencias. Todo parte desde la ética. Y creo que los que hacemos clases debemos también tener un remesón tan grande de darse cuenta que es lo más importante que nosotros enseñamos a los futuros profesionales de este país, la ética. No un país nunca más sin ética, eso debe ser nuestro nuevo lema, para que nunca más se vuelvan a cometer estos errores, que sean solo que sean solo como reconstructivos o de pasar plata de un lado, porque lo que tenemos que volver es a reconstruir nuestro concepto ético. Estas cosas hoy hay otras sociedades que ya las vivieron. Nosotros no estamos solos tampoco, no es la primera vez que esto pasa en el mundo. Anteayer se conmemoró la caída del muro de Berlín. Ahí también se tuvieron que reconstruir confianzas, dignidades, volver a repensar una ética urbana. La destrucción de ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido muchos casos en que el urbanismo y la arquitectura han tenido un rol reparatorio. Lo que nosotros tenemos que pensar y que no se nos puede olvidar nunca más es que la ética va de la mano de esto. Y que lo que haya sobrepasado, con lo que haya usurpado el mercado, lo tenemos que recuperar. El mercado no funciona en base a la ética, funciona en base a las cuantificaciones de los lucros. Sin embargo, yo sí creo que la humanidad, o sea, la rehumanización de cualquier tipo de labor es la única salida en el mundo de lo que se nos viene. Calentamiento global, aumento de las violencias urbanas, el 1% ganando cada vez más. Una rehumanización de nuestras labores profesionales. Es la puerta de entrada para volver a reconectarnos como sociedad. Soy muy idealista, por supuesto, y parece como un gran manifiesto de buenas intenciones, pero yo sí creo que es a través de la cotidianidad, de lo que nosotros hacemos y enseñamos, que tenemos que volver a reconstruir el sistema. Más allá de nuevas constituciones y nuevos marcos legales que hagan que las conductas inmorales y antiéticas no puedan ser hechas, ¿no? Pero antes de eso necesitamos poner un mínimo ético en todo. Y yo creo que a nosotros se nos había escapado. Liliana, muchas gracias por tu tiempo. Es un momento en que, como tú dices al comienzo, no es nada claro, pero tampoco esto no es nuevo ni inédito. Y
la historia muestra que esto pasó antes, va a seguir pasando, Sí. y que también un conflicto o una problemática que es global y que esto no es estrictamente nacional, sino que es una Sin discusión que falta mucho Y que tenemos mucho que hacer, quizás no en el piquete mismo Mm. del momento, pero sí mañana. No podemos pensarlo a 3 años plazo, es mañana la discusión.